Hoy pasamos al capítulo 22 de Apocalipsis. Vamos a ver versículos del 1 al 5, la parte final de la descripción de la ciudad celestial. Vamos a ver aspectos muy específicos ya de dentro de la ciudad. Pero antes quiero invitarlos a hacer una meditación previa. El Señor por alguna razón nos dio las relaciones entre personas para que aprendiéramos también a mirar nuestra relación con Dios. A veces tenemos relaciones lejanas, casi de desconocidos, un poco más cercanas, y algunas relaciones que podemos llamar muy próximas. Pero aún dentro de esas relaciones, las próximas, cabe la posibilidad de que caigamos en rutina y nuestras manifestaciones de aprecio, de valoración, van disminuyendo su importancia. Entonces, igual hay muchas formas de acercarnos a Dios, desde la forma más alejada posible hasta la más cercana. Yo no creo que necesitemos ningún teólogo ni un pastor de una trayectoria muy amplia para que nos explique qué es lo que Dios quiere. Él no quiere una relación alejada, ni siquiera intermedia. Él siempre quiere una relación cercana, próxima, cálida, con las manifestaciones de ese afecto en forma vívida. Y estoy hablando de nuestra oración, nuestra lectura de la palabra, nuestra comunión con Él y nuestro acercamiento a las enseñanzas. Todo lo podemos hacer de una forma rutinaria, desapasionada, fría, apagada, o por el contrario, cuando somos conscientes de que estamos en la presencia de Dios, entonces hacemos una decisión consciente y voluntaria de que queremos en ese momento abrir nuestro corazón para no hacer repeticiones, sino para que el Señor sienta nuestra cercanía, porque la cercanía de Él siempre está garantizada. En su palabra, sus promesas nos lo dicen continuamente. Él está pendiente de nosotros, Él siempre quiere traer bendición y por consiguiente su amor siempre lo expresa. Somos nosotros los que dejamos que la relación se apague. Esto es porque la lectura de Apocalipsis en realidad es entender que hay muchos mensajes ocultos de Dios. Pero descubrimos que muchas veces hemos leído la palabra de una forma superficial, de afán, rutinaria, y entonces la profundidad, la riqueza del mensaje no nos ha tocado. Por eso este tema de la ciudad celestial, particularmente, es un tema para buscadores del corazón de Dios. Una definición que quiero explicar un poquito. Tú puedes estar en una iglesia y tener una membresía de 20 años y ser muy puntual en muchas cosas y trabajar para la iglesia, y sin embargo, tu corazón se ha rutinizado. O por el contrario, puede ser muy recién llegado, o incluso ya con muchísimos años de vida cristiana, y como que caes en cuenta en un instante, que puede ser precisamente, que hay que ofrecerle a Dios algo más que los oídos, que hay que abrirle lo más profundo del ser, del corazón, del sentimiento y del espíritu. Entonces esta palabra adquiere una dimensión muy diferente cuando nuestro corazón está dispuesto. Por consiguiente, esto implica que también los buscadores de Dios son los que han descubierto lo insignificantes que son las cosas profanas, las cosas mundanas. Están hastiados. Mirar los términos en los cuales se nos describe la ciudad celestial es mirarlos en función de una esperanza viva, de decir, gracias Señor, qué bien, un día vamos a estar allá mirando estas cosas.
y vamos a disfrutarlas en plenitud. Vamos, Señor, por tanto, a vivirlas hoy, así sea en sueños, o por lo menos en la meditación de tu palabra, para que entonces descubramos la belleza del mensaje que Dios nos trae. Con esta introducción, entonces miremos Apocalipsis 22, versículo 1. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Decía yo que esta frase la podemos tomar como algo descriptivo solamente. Bueno, el trono de Dios y un río que se llama de agua de vida. ¿Por qué será? Ni idea. Que es resplandeciente como el cristal, debe ser muy transparente, y hasta ahí, pare de contar. Pero vamos a ver que hay muchas cosas. Ya vimos hasta aquí descender la ciudad celestial. Ya estuvimos mirando el muro, los cimientos, las puertas. Ya paseamos por la belleza de sus calles de oro. Ahora vamos a mirar lo que la palabra nos muestra del interior de la Nueva Jerusalén. Vamos a meditar en ella. Un río limpio de agua de vida. A través del Antiguo Testamento, algunos profetas describieron visiones sobre los ríos de una forma especial. Una figura muy fuerte de riqueza, bendición y paz. El río implica eso. Toda esta introducción que usamos es para tratar de encontrar el significado de cada figura que la palabra de Dios nos trae y ver cuál es la bendición que tiene esa figura para nuestra vida. Isaías 48:18 dice, por ejemplo, «Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar». Este pasaje poético en la Reina Valera del 60 dice que si tú obedeces la palabra de Dios, entonces la paz viene a ti como un río que alimenta los campos alrededor y los árboles que están en el borde. ¿Recuerdas el Salmo 1? El árbol que está junto a aguas y que entonces su fruto está siempre listo y que no verá la sequía. Y Isaías 48:18 dice además, tu justicia como las ondas del mar, con el agua. La figura de la riqueza, de la bendición y de la paz. Miren, si hay algo que toque el corazón de un incrédulo, si es que va a ser alguien que va a mirar el camino del Señor Jesucristo, es la palabra paz. Porque si ustedes quieren iniciar una conversación con un incrédulo, tóquenle el tema de la paz, porque estén seguros que puede ese incrédulo tener las posesiones más grandes, la familia más numerosa, los títulos más excelentes, pero en su vida no hay paz. Es más, incluso en la vida de muchos cristianos tampoco hay paz. ¿Por qué? Porque Isaías 48:18, perdón que repita, nos enseña que la obediencia es el requisito para que entonces la paz fluya hacia nosotros en abundancia. Ezequiel 47:9 nos dice algo similar, en otro sentido. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. El ejemplo que usa Isaías 48:18 es espiritual. Esta palabra que acabamos de leer de Ezequiel 47:9 es más físico, pero es una descripción del río que va a salir de Jerusalén, también lo vamos a ver un poquito más adelante, durante el milenio.
Entonces ese río todavía no lo hemos visto, el río que da sanidad a todo el que entre en este río. Dice, vivirá todo lo que entrare en este río. Vivirá es vida física, es vida emocional y es vida espiritual. El Señor usa entonces la figura del río como el derramamiento de bendición. Ya empezamos a entender por qué en la Nueva Jerusalén hay un río. En Salmos 46:4 también se hace referencia al río especial, diciendo esto: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Este es el mismo río de la Nueva Jerusalén. Alegran la ciudad de Dios, que es el santuario de las moradas de nuestro Dios Altísimo. Un comentarista llamado Seis dice: una de las mejores cosas en la tierra es el agua. No hay nada en el mundo tan precioso para el ojo y para la imaginación de los habitantes de un oriente seco, caluroso y sediento como una provisión abundante de agua clara, pura y viva. Voy a usar los comentarios de varios cristianos de la historia, porque estos cristianos esos comentarios pues son muy ricos en sentido. Este particularmente nos está diciendo que para los orientales que viven en zonas con frecuencia desérticas o semidesérticas, el agua es muy valiosa. Entonces ellos entienden perfectamente la figura literaria que nosotros, porque vivimos en una tierra bendecida por el agua, no alcanzamos a captar, a menos que estemos ahora en los últimos tiempos entendiendo el problema de la escasez que Oriente siempre ha tenido. Otro comentarista, Poole, dice: la idea de este río es dejarnos saber que en el cielo no habrá necesidad de nada para los felices santos. Aquellos que estén en la Nueva Jerusalén por haber estado en el milenio como esposa de Cristo y por haber estado en las bodas del Cordero y por haber estado en el arrebatamiento y por haber tenido una vida comprometida con Cristo, no habrá necesidad de nada. No sabemos cuándo venga el Señor, pero nunca es tarde y hoy es un buen día para tomar decisiones que he repetido en las últimas reuniones con frecuencia. Decisiones de acercarnos más al Señor. Si es que no viene en arrebatamiento, no sabemos también cuánto tiempo nos quede de vida. Entonces, mejorar nuestra relación con Dios debe ser el proyecto de vida del cristiano entendido, del discípulo de Cristo. Este río, dice Apocalipsis, era resplandeciente como el cristal. La provisión de Dios en la Nueva Jerusalén es descrita como aguas sin contaminación, absolutamente claras. 6, nuevamente, dice: sus aguas son de una naturaleza y calidad que responden a la ciudad dorada a la cual pertenecen. Claro, obvio, estamos hablando de lo que antes creíamos que era el cielo, que ahora sabemos que es la Nueva Jerusalén en la tierra, la eternidad en la tierra. Por tanto, todo lo que vamos a encontrar es perfecto, me permiten el calificativo que no es adecuado, es celestial. Simplemente es eterno, ya no hay más corrupción, no hay más fin, no hay más contaminación, nada. Y el río, decía la palabra, que es salida del trono de Dios y del Cordero. Este río de provisión viene directamente del trono de Dios, y como sale de allí, entonces no puede haber nada más puro y abundante. Claro,
Dios no puede morar sino en un sitio perfecto. Tanto corazón del creyente como la Nueva Jerusalén y la eternidad es lo más perfecto de lo perfecto. Entonces todo lo que vamos a encontrar allí es perfecto. Y las personas que estén allí, las criaturas, ya van a ser perfectas. Hay un pasaje profético sobre un río que todavía no existe, que fue lo que dijimos atrás en Ezequiel 47, 1 al 12. Les recomiendo que lean ese pasaje, Ezequiel 47, 1 al 12, porque es un pasaje que describe cómo el creyente se va sumergiendo cada vez más en la presencia del Espíritu Santo. Pero hay unos creyentes que solamente llegan hasta la altura del tobillo, el agua, o hasta las rodillas, o hasta la cadera, pero nunca se sumergen completamente. Y en esa descripción de este pasaje, repito, Ezequiel 47, 1 al 12, llegamos hasta el sumum, que es el del creyente que se sumerge completamente en el río y empieza a nadar, y por consiguiente recibe toda la sanidad. Es una imagen perfecta de lo que es el compromiso. Ezequiel vio que este río fluía desde el templo de Jerusalén hasta el mar, pero esa descripción de Ezequiel 47 pertenece a una visión sobre la tierra en el milenio. Por consiguiente, este río que estamos viendo en la Nueva Jerusalén es un río mucho mejor, con mejores atributos en todo sentido. Versículo 2 de Apocalipsis 22. En medio de la avenida de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, está el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Aquí encontramos cosas extrañas. El árbol de la vida. La Biblia comienza con el árbol de la vida. Recuerdan ustedes en Génesis capítulo 3, donde el Señor nos muestra dos árboles particulares en medio de toda la provisión para comer que hay allí. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida no le fue permitido comerlo más al hombre después de haber pecado. Ahora vemos de nuevo ese árbol de la vida en la eternidad, restaurado. Cuando dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, encontramos aquí una dificultad en comprender esto. Es un poco difícil imaginar este cuadro. Juan puede estar describiendo una calle muy grande, con un río que fluye por la mitad de la calle, y un gran árbol, o quizás grupos de árboles, cuyas raíces crecen en ambos lados del río. No está muy claro. Dice, y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida que produce 12 frutos. Entonces la figura no es clara, por tanto, hay muchísimos comentarios diferentes. Pero Spurgeon, por ejemplo, dice, la ilustración presentada parece ser una calle ancha con un río que fluye por el centro como uno de los canales amplios de Holanda, con árboles que crecen en ambos lados y todos del mismo tipo, y todos son llamados el árbol de la vida. Spurgeon cree que son varios árboles a los lados. Otro comentarista, Preston, dice, ahora al fin, casi al final del gran drama de la Biblia, el hombre puede regresar y disfrutar de una manera legítima la bendición de la cual fue desterrado por un deseo ilegítimo. Me parece muy bonito este comentario, porque es algo que toca la profundidad del corazón. Cuando leemos Génesis, algo en el espíritu se sacude pensando en qué pudo haber significado el árbol de la vida para Adán y Eva. Y
volvemos a verlo ahora al final, entonces nos preguntamos cuál es el sentido de este árbol. Dice la palabra que produce 12 frutos, ojo con la palabra frutos, dando cada mes su fruto. Aquí se nos da un medidor del tiempo. Bueno, encontramos una cosa extraña, dando cada mes su fruto, porque pensábamos que la eternidad era sin tiempo. ¿Qué podría ser? Sucesión de situaciones o sucesión de no existencia de tiempo. Aparentemente en el cielo aún se marca el tiempo, pero el cielo no estará sujeto al tiempo de la misma manera que lo estamos aquí. Es decir, va a ser un tiempo distinto. Todos los comentaristas están de acuerdo con eso. Recuerden ustedes que Pedro dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Está describiendo el tiempo para Dios. El plan de Dios implica tiempo, un principio y un final. Y eso es sucesión de eventos. Y todo lo que es sucesión de eventos es tiempo. La diferencia es que el tiempo eterno va a ser muy diferente al nuestro. Otra cosa, yo decía, ojo con la palabra frutos, que estamos en la eternidad. Entonces algunas personas se preguntan si comeremos en el cielo, si hay frutos, ¿serán para comer? La mejor respuesta es que podremos comer, pero no tendremos que hacerlo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en su cuerpo resucitado Jesús disfrutó de la comida. En Lucas 24, 41 al 43 dice, y como ellos aún no le creían, por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, entre paréntesis, por la resurrección, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Cristo glorificado ya, aunque todavía faltaba que subiera al cielo, les probó que tenía un cuerpo de alguna naturaleza similar a la humana y entonces comió. Pero no solo eso, sino que en el Antiguo Testamento ángeles también comieron con Abraham. En Génesis 18, 6 al 8 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma rápidamente 3 medidas de harina fina, amásala y prepara unas tortas. Luego corrió Abraham a donde estaban las vacas y tomó un ternero tierno y bueno y se lo dio al mozo, y éste se dio prisa para prepararlo. Después tomó mantequilla, leche y el ternero que había preparado y lo puso delante de ellos. Se refiere a los ángeles y al Señor que venía con ellos. Recuerdan que fueron 3 figuras celestiales. Y mientras comían esos 3, él se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. El único que no comió fue Abraham. Pero Dios sí. Y los ángeles. Además, la gran reunión celestial entre Jesús y su iglesia se describe como la cena de las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19:9. Entonces, tenemos resuelta una curiosidad que muchos cristianos no se atreven ni siquiera a enunciar en las reuniones bíblicas, pero que les carcome por dentro. Lo interesante es que, aun cuando el hombre cayó, Adán y Eva, por lo que comió, Dios nos permitirá comer en el cielo. Un comentario de 6 otra vez. Dice, así como el pan de la proposición. Ustedes recuerdan, los que leen juiciosamente la palabra de Dios, que en el lugar santo había una mesa para el pan de la proposición, que es el simbolismo de la presencia de Cristo. El pan de la presencia también se llama. Y ese pan podían comer los sacerdotes, por eso continúa diciendo 6, el cual estuvo en el tabernáculo y templo antiguo, para que el sacerdote comiera,
Así el árbol de la vida está en todas las calles de oro de la Nueva Jerusalén, con su fruto mensual para los reyes y sacerdotes inmortales del cielo. Me gustan mucho estos comentarios, por eso los traigo, porque hacen comparaciones muy equilibradas, pero muy bonitas también, de cosas en las que de pronto uno no ha caído en cuenta. Por ejemplo, cuando leíamos del pan de la proposición nos preguntábamos, sí, bueno, la imagen es Cristo, pero no habíamos pensado que seguiremos teniendo la posibilidad de comer como un simbolismo bíblico de que comer es tomar algo e incorporarlo para hacerlo parte de uno y de su vida. Por eso el Señor nos enseñó que teníamos que comer su carne y beber su sangre, tomarlo a Él y hacerlo nuestra vida. Y eso seguirá existiendo en la eternidad. Nos dice ese versículo también que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Una pregunta: ¿es que acaso las naciones necesitan sanidad? Pero viene un análisis a partir del griego. En el antiguo lenguaje griego la palabra sanidad también puede significar dar salud. Y esto puede ser el sentido que aquí se menciona. Entonces sería, las hojas del árbol eran para dar salud a las naciones. Más o menos el mismo sentido que tendría el árbol de la vida en el paraíso, en Edén. De alguna manera un simbolismo, porque el árbol de la vida significa el Señor Jesucristo. Simboliza al Señor Jesucristo. Entonces comer del fruto del árbol de la vida es comer de Cristo aún en la eternidad. Lo cual nos muestra la importancia de reunirnos con el Señor en comunión cercana, hablar con Él y oír lo que Él nos tiene que decir. Sin eso es imposible el crecimiento cristiano. Sin eso es imposible que la sensibilidad del espíritu cristiano se desarrolle y entienda cosas cada vez más profundas y más hermosas. El cristiano puede estancarse en un estado permanente en el cual ya no crece más y entonces ya no entiende más y se contentó con ciertos conocimientos y no continuó más allá. No voy a decir el nombre, pero hay un ejemplo un poco triste de un cristiano que conoce muchísima Biblia, pero muchísima, y la interpreta adecuadamente, pero su vivencia cristiana no refleja eso. De pronto ustedes lo ven a él en las redes, no digo el nombre. Está la descripción de la calle, del río, del árbol, del fruto, de la hoja. Pregunta un comentarista, ¿son estas ilustraciones del cielo literales o simbólicas? ¿Es real el árbol de la vida? ¿Es real el río, la calle de oro? Simplemente puede ser que no podamos describir otra dimensión como lo es el cielo sin usar esos símbolos. ¿Qué pasaría si de pronto tú tuvieras una visión magnífica de algo que está por ser vivido en la eternidad? Lo mismo que le pasó a Juan, probablemente no encontraría las palabras adecuadas. Eso nos ha pasado de vez en cuando tenemos esos momentos de máxima comunión con el Señor, donde Él nos muestra algunas cosas. Las palabras después para contárselo a otra persona no logran la altura necesaria. Lo que Juan vio puede que sea o no exactamente un río, pero cuando lo veamos allá vamos a decir, eso parece un río. Por eso, un comentario más de Spurgeon dice, no suponemos que un hombre está disparando a su blanco si no mira en esa dirección. ¿Qué está diciendo Spurgeon? Que si yo tengo un arco con una flecha y voy a dispararle a un blanco, tengo que mirar el blanco. Si mi blanco es el cielo, tengo que mirar el cielo. Si es la Nueva Jerusalén, entonces tengo que mirar la tierra nueva y el cielo nuevo.
Por eso continúa Spurgeon: tampoco podemos imaginarnos que la ambición de un hombre esté fija en el cielo si no tiene pensamientos o aspiraciones relacionados con el cielo. De eso se trata. Un cristiano sin una visión en su espíritu de la eternidad, pues no está mirando el blanco, con seguridad está mirando otra cosa. Dice allá en versículos 3 al 5 de Apocalipsis 22, ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Cómo será el cielo? O la eternidad mejor. ¿Y qué harán los santos allá? Pensemos en esto. Aquí y ahora, si un sermón dura más de 45 minutos, o un culto más de 2 horas, empieza nuestro malestar físico y emocional. Igual pasa con la lectura o con la oración. Pero en la eternidad, estar con Dios, alabarlo, hablar con Él, serán ocupaciones de máximo deleite y sin tiempo como lo conocemos aquí. Uy, pastor, apúrele que ya lleva más de media hora. Imagínense el creyente allá en el cielo con un reloj en la mano, mirando la eternidad y viendo que está alabando a Dios y que todavía le queda la eternidad por delante. Pues podemos estar tranquilos porque sabremos que habremos sido completamente transformados. Más bien lo que tenemos que mirar es que aquí debemos ser transformados desde ya, para que entonces aprendamos los hermosos secretos de la ciudad celestial, para aplicarlos a nuestro aquí y ahora, mientras podemos. Nos decía esta palabra que no habrá más maldición. En el cielo la maldición ya desapareció. Desde la caída, el hombre y toda la creación han vivido por la maldición de Génesis capítulo 3. Ustedes recuerdan cuando el Señor aparece en el huerto y habla con Adán y Eva y entonces les enumera una serie de consecuencias de su pecado. Esa maldición se dio en forma de dolor y tristeza durante el parto para las mujeres. Se dio como fricción entre los sexos. Tu deseo será para tu marido, dice allí en Génesis. La necesidad de trabajar duro y muchas veces inútilmente para el varón. Y sobre todo la muerte. Ese es lo principal de esa maldición, pero detrás de estas 4 o 5 cosas que enumeramos hay muchas más. Estos aspectos de la maldición aún estarán presentes en el milenio, aunque muy disminuidos por el perfecto gobierno de Jesús. Pero Isaías 65:20 nos muestra que aún es posible que un pecador sea maldecido en ese milenio. Dice Isaías 65:20, no habrá allí más bebés que vivan pocos días, ni viejos que no completen sus días, porque el más joven morirá a los 100 años, y el que no llegue a los 100 años será considerado maldito, o sea, pecador. O sea, todavía el milenio, por muy hermoso que nos parecía cuando lo estudiamos, no es nada en comparación con la eternidad. Pero en el cielo nuevo y en la tierra nueva, la maldición termina para siempre. En lugar de la maldición está el trono de Dios y del Cordero. Y donde está el trono de Dios no puede haber nada maldito. Eso es todo un cambio diametral. ¿Qué tenemos? El trono de Dios y del Cordero. Spurgeon dice, de aquí en adelante, alabanzas eternas a su nombre. El trono de Dios es el trono del Cordero.
Allí en el trono del Todopoderoso, la misericordia reina. El altar y el trono se han hecho idénticos. Del altar ningún rayo feroz puede ser lanzado en contra del creyente, pues es el trono del Cordero, así como el trono de Dios. Y sus siervos le servirán, decía el versículo. El cielo será un lugar de trabajo y de servicio para el pueblo de Dios. Ya no hay más creyentes sentados sin hacer nada. Sin embargo, ese trabajo es una ilustración de la bendición pura del servicio. Porque en lugar de afanes y marcas de maldición, habrá siempre bendición. Otro comentarista, Morris, dice: el cielo no es un lugar de ocio indolente, sino un lugar donde el servicio es centrado en Dios. Comentario corto, pero muy hermoso. Hermano, ponlo en tu corazón. Es el tiempo de servir a Dios aquí y en la eternidad. Verán su rostro, decía la palabra. El cielo será un lugar en donde el pueblo de Dios verá su rostro, un lugar de intimidad continua, de compañerismo cara a cara con Dios. Spurgeon dice otra vez: de aquí entiendo dos cosas, mucho ojo con esto. Primero, que ellos, literalmente, de una manera física, con sus cuerpos resucitados, podrán ver el rostro de Jesús. Segundo, que espiritualmente sus facultades mentales serán ampliadas para que puedan ser capaces de ver el mismo corazón y el alma y el carácter de Cristo, para entender su obra, su amor, su plenitud, como nunca antes lo entendieron. Cita de Spurgeon. ¡Qué profundidad! ¿Cómo nos pone a pensar en cuánto desperdiciamos nosotros nuestro cristianismo aquí en la tierra? La segunda de Corintios dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Debido a Jesucristo, nosotros podemos conocer algo del rostro de Dios aquí y ahora. Entonces, pongámonos a la obra. Y Pablo anticipó un cumplimiento más grande de esa visión del rostro de Dios. Miren, en 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Conoceré cómo Dios me ve. En aquel día ya no habrá nada que oscurezca nuestra visión de Jesús. Veremos a Jesús con claridad, porque el pecado ya no existe, porque la preocupación y el tener cuidado ya no es necesario, y porque ya no hay ídolos. Otra vez Spurgeon: ver el rostro de Cristo significa que estamos bien familiarizados con su persona, su cargo, su carácter, su obra. Así que los santos en el cielo tendrán más conocimiento de Cristo que los más avanzados de abajo del cielo ahora, de los teólogos. Como alguien dijo una vez, el bebé en Cristo admitido en el cielo descubre más de Cristo en una sola hora que lo que es conocido por todas las asambleas divinas de la iglesia en la tierra. Y terminamos entonces recordando que reinarán por los siglos de los siglos. El cielo será un lugar donde el pueblo de Dios disfrutará de un reinado eterno, en contraste con el reinado limitado del milenio. Nunca terminará. Dice Erdmann: la Biblia comienza con la historia del paraíso perdido y termina con la historia del paraíso recobrado. Vemos el retorno del paraíso en la idea del río, del árbol de la vida, de la revocación de la maldición, de la intimidad restaurada al ver el rostro de Cristo y de Dios, y en el reinado eterno. Es una consumación perfecta.
Allá arriba va a haber restauración perfecta, administración perfecta, subordinación perfecta, transformación perfecta, identificación perfecta, iluminación perfecta y por último, regocijo perfecto. Amén y amén.